Señores, y de regreso estamos. Y en esos momentos yo siempre hago mi ataque y saludo a Nino, saludo a Elba, porque tenemos en el estudio a la querida cardióloga internista, psicocardióloga. Claro. Es que estaba pensando en la palabra, en el tema, el síncope. A Pamela Félix. Y ella nos viene a hablar de un tema que tú tienes que pronunciarlo y mencionarlo, porque me Vamos está a hablar, sí, claro. A ver. Síncope o pérdida del conocimiento. Okay. ¿Puede suceder por una condición cardíaca? Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy interesante y es el síncope o la pérdida transitoria del conocimiento. Y vamos a definir el síncope es debido a una disminución del flujo a nivel cerebral, del flujo sanguíneo. Se puede dar porque baja la frecuencia cardíaca, porque baja la presión arterial y se pierde transitoriamente, digamos que el conocimiento. Fíjense que muchas veces cuando alguien cae, de una vez vuelve en sí, ¿no? O que lo acostamos en el piso. Ya entonces tenemos lo otro, que es una pérdida del conocimiento, que en este caso puede durar minutos, un tiempo más largo, pero el síncope es una pérdida corta. Y lo importante de este tema hoy es concientizar sobre esta condición, porque muchas personas han perdido el conocimiento una y otra vez y no han buscado la causa. Vamos a mencionar que existe una causa cardíaca, existe una causa desde el punto de vista neurológico y siempre es importante que este paciente que haya perdido el conocimiento pues acuda a una emergencia para que se haga el pesquisaje, el screening, la realización de los estudios pertinentes y se pueda encontrar la causa del mismo. Ahora entiendo por qué existe la canción Se hace la que no me conoce. Bueno, digamos, doctora, vamos a decir doctora, en este no momento, responda, doctora, no, vamos a verdad, continuar con el ¿Cuáles son tema? los síntomas que preceden al síncope? Excelente. Dentro de esos síntomas o pródromos que preceden al síncope está, pues el paciente se puede sentir mareado, se puede sentir débil, puede tener náuseas, incluso puede tener una molestia aquí en el epigastrio o en la boca del estómago, el paciente puede tener palpitaciones, puede ver negro y es una manera de que el paciente cuando ya conoce su condición se eduque, porque si tú tienes estos avisos o pródromos, que bien por ahí viene tu pregunta, entonces tú dices voy a hacer un síncope o me va a pasar el evento que estoy acostumbrado y que debe hacer el paciente acostarse, porque vamos a aprovechar tu pregunta, Juan Manuel, muy buena, de orientar que esto no es una enfermedad, más bien es una condición con la que se aprende a vivir para yo reconocer los avisos, saber cuáles pueden ser las consecuencias. Dentro de las principales consecuencias está que el paciente pueda tener una caída y esta caída le provoque un golpe, un trauma y algo peor. Pero muchas veces el síncope es un tanto benigno, no tan malo, por decirlo así, depende de la categoría o la causa o el origen del mismo. Y muchas veces cuando el paciente vuelve a acostarse al piso, el flujo cerebral vuelve y el paciente entonces vuelve en sí. Ahora bien, si usted ha tenido una pérdida del conocimiento por un mayor tiempo, que muchas veces el paciente llega a la emergencia y uno le pregunta al familiar, porque el paciente obviamente estuvo inconsciente, ¿qué tiempo duró? No, duró como 5 minutos. No, ya esto es una pérdida del conocimiento que hay que estudiar la causa y existe un listado bastante amplio que es estudiado ya por neurología en este caso u otro especialista a ver cuál es la causa. Pero cuando hablamos de un síncope es una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Y esto puede afectar al corazón o puede generar otras enfermedades? Digamos que cuando el paciente hace un síncope y vamos a hacer la investigación, en este caso si nos damos cuenta que es cardíaco, existen diferentes condiciones que pueden, como digo así, pueden salir a la luz y el paciente decir, mira, yo no tenía esta condición. Podemos hablar de una especie de masa que hay a nivel intracardíaco en la aurícula, que es un mixoma. El paciente puede tener una enfermedad congénita, que es la miocardiopatía hipertrófica, que es un crecimiento del ventrículo izquierdo, una cavidad del corazón, y esto provoca, digamos que cuando el corazón se contrae, que el flujo disminuya y el paciente hace el síncope. Importante saber esta parte. Incluso también hay arritmias, digamos, una taquicardia importante, no tan benigna, que puede provocar este síncope. Incluso valvulopatías. Hay una estenosis, una estrechez de una de las válvulas principales, una estenosis aórtica, que es cuando la válvula se estrecha totalmente y prácticamente, ¿cómo se dio cuenta el paciente que tenía esta valvulopatía? Porque hizo un síncope, ya sea lo ingresaron o le hicieron los estudios de rutina y salió a flote que tiene una valvulopatía o una de las condiciones que anteriormente pudimos mencionar. Pero yo te iba a hacer una pregunta y ya tú la respondiste ahí. Bueno. ¿Sabes cuál era? Oye, ¿Cuál era? La importancia del historial del paciente Claro. para entender el posible síncope o el historial familiar. Eso es importante para poder entender Es importante. Cuando estamos evaluando un paciente, tenemos información desde varios puntos de vista. La historia clínica, esta historia clínica que yo levanto con preguntas pertinentes que se hacen,
y también los estudios paraclínicos, los estudios de gabinete que yo indico. Y ahí entonces yo armo mi muñeco, como yo digo, y puedo dar con el diagnóstico o digamos sospechar en ese momento con un posible diagnóstico y también tener diagnósticos presuntivos, que son diagnósticos diferenciales. Mira, yo pienso que es un síncope, por poner un ejemplo, pero también tengo que descartar esta y esta otra condición. Pero la historia clínica es fundamental. Pero la parte familiar, me faltó esa. ¿Se puede heredar? Digamos que el síncope como condición puede ser que si mamá hacía síncope porque hacía una arritmia importante, mamá hacía un trastorno del ritmo y perdía el conocimiento. Bueno, si yo heredo esa arritmia, también voy a hacer un síncope. No es tan común como digamos que, tengo antecedentes que heredé síncope de mamá porque debe haber una condición subyacente. Entonces, medidas importantes que creo que es importante mencionar de cómo evitar este síncope, evitar durar mucho tiempo de pie, porque muchas veces al durar mucho tiempo de pie, digamos que la circulación se concentra en la parte inferior del cuerpo y el paciente pierde flujo a nivel cerebral y puede tener el síncope, tratar de que el paciente reconozca los síntomas, eso es lo principal, esos preavisos para que tú digas al quien esté más cerca, o tú mismo, a veces le digo al paciente, acuéstese en la calle, mejor que usted se acueste en la calle rápido y vuelva en sí, a que usted cruzando la calle pase lo peor. También hidratarse, mantenerse bien hidratado, es una de las principales recomendaciones, porque como bien decimos, para la mayor parte de las condiciones de estas, del síncope como origen, no hay una medicación como tal, pero sí, dependiendo la causa, se dirige el abordaje y las recomendaciones al paciente. Muy interesante. ¿Y cómo un paciente puede notar como, bueno, no son desmayos, son síncopes? Tú al principio dijiste que los síncopes eran más cortos, sí, pero quizá dan con más frecuencia que un desmayo. Todo va a depender de la causa subyacente. Ahora bien, si es una condición que va a predisponer, va a obligar a que este síncope sea frecuente, el paciente te llega a la consulta y te dice, he perdido el conocimiento, tú le educas en base a lo que es un síncope, el paciente ya después te dice, yo hago síncopes, pero el paciente dice, me desmayé, hice un sopocio, me caí, caí en el suelo, pero muchas veces hay pacientes que te dicen, en la última semana he hecho 2 o 3. Ahora bien, hay pacientes que pueden hacer un síncope la vida y más nunca, pero todo va a depender del tipo de síncope o si es una pérdida del conocimiento, de cuál es la causa de abajo, lo que está provocando este síncope, para entonces ya vamos a ver la aparición, la misma sintomatología, incluso el tratamiento como ya mencionaba. Mira, tú mencionaste de que se acueste hasta en la acera, depende de dónde sea, porque ahorita se despierta y no tiene nada, ¿me entiendes? Es Exacto. un comentario al margen, ¿verdad? Claro. Según lo que tú has explicado, quizás yo puedo equivocarme, porque de eso yo no sé, la que sabes eres tú. ¿Puede haber una manera de evitar sufrir, no sufrir, tener esta condición, quizás tomando algún medicamento, tratándolo? ¿Por qué? Porque es un riesgo que la persona que tiene esa condición, por ejemplo, conduzcan, ¿me entiendes? Sí, sí. Sin hablar de las posibles causas que provoquen el síncope, cuando ya el paciente se educa y se diagnostica que hay un síncope, existen medidas como desde siempre evitar usar ropa apretada, tratar de mantenerse hidratado, evitar estar mucho tiempo de pie, pero muchas veces cuando están estos síntomas o que te avisan, digamos que es un presíncope, que tú sientes todos estos síntomas que vienen como aviso, pero no llegas a perder el conocimiento, hay una recomendación que es bien básica, el paciente agacharse, hacer cuclilla, porque en este momento tú forzas a que el retorno venoso, a que la sangre, por decirlo así, vuelva a la parte superior del cuerpo al tú agacharte, entonces digamos que tú evitas que llegue el síncope. Esto es lo más básico que se le recomienda al paciente. Ya si hay alguna condición que amerite una medicación, se le va a decir en consulta al paciente. Bueno, Pamela, compártenos tus redes sociales para que nuestros televidentes puedan hacerte sus preguntas sobre los síncopes y demás. Bien, me pueden escribir en @psicocardio en Instagram, estoy en SEMDOE a sus órdenes y me pueden escribir al 809-882-8186. Señores, y siga con todo el contenido de Más que Noticias, no le cambien.